La elección religiosa de Hermenegildo. Vamos a ubicarnos en Toledo en tiempos de gobernantes visigodos. A fines del siglo VI era rey Leovigildo, que estaba casado en segundas nupcias con Goswinta. El príncipe sucesor primogénito de Leovigildo era Hermenegildo. En la primavera del año 579 llegó a Toledo una comitiva franca. En esa comitiva estaba la princesa Ingunda, no inmunda, no, Ingunda, que llegaba como prometida de Hermenegildo. Esta chica, Ingunda, tenía 14 años. Era rubia, era hermosa y según la crónica ya estaba preparada para el amor. Ya pelaba las naranjas sola. Hermenegildo le llevaba 10 años y estaba maravillado con la novia que le había tocado. Tan hermosa era la princesa que se convirtió en una especie de atracción en la corte toledana. Todo el mundo se asomaba para mirarla. Pero había un problema que debía solucionarse antes de concretar el casorio. Hermenegildo, como casi todos los visigodos, era arriano. Ingunda era cristiana, de modo usual. El rey visigodo y la reina Goswinta, la madrastra de Hermenegildo, en verdad, le recordaron al príncipe que para formalizar la unión con Ingunda había que convertirla al arrianismo y rebautizarla conforme al rito de este grupo. Recordemos que el arrianismo fue aquella doctrina que apareció en el siglo IV con el sacerdote Arrio. El arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo, o al menos la total divinidad. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, no gozaba para ellos de la misma esencia que el Padre, sino que se trataba de una divinidad subordinada, puesto que había sido engendrado como mortal. No tenía valor, consecuentemente, el dogma de la redención por medio de la crucifixión. Al no ser Dios, Jesús carecía de poder para redimir. Arrio, que escribía en griego, decía que para engendrar un ser de su misma sustancia, Dios tendría que haberse dividido de alguna manera y pasar a ese hijo una parte de su sustancia. Pero como se tenía entonces la idea de un ser divino que no cambia y es indivisible, la teoría arriana prosperó. En el concilio de Nicea, que fue el primero, que tuvo lugar en el año 325, el que organizó Constantino, se condenó a Arrio y se afirmó que Jesús era consustancial con el Padre. Aquellas discusiones eran muy importantes en esos tiempos, donde la teología era como un deporte popular. Dijimos que había que convertir al arrianismo a esta chica Ingunda para que pudiera pasar a formar parte de la corte visigoda. Pero sucedía que la princesa no quería saber nada con la conversión. Las exigencias de sus suegros le parecían solo caprichos para humillarla un poco. Hermenegildo, que amaba a Ingunda, no quería presionarla. Entonces intervino la reina Goswinta. Agotados los halagos, los consejos y demás presiones indirectas, la reina visigoda recurrió a otro método de conversión de eficacia ampliamente comprobada en la historia: la violencia. Goswinta tomó a la princesa Ingunda por los pelos y la arrastró hasta el baptisterio arriano. Allí despojó a Ingunda de su vestido. La tiró al agua bautismal, que era un estanque lleno de pescado, y hasta ahí todo bien, pero había un momento del ritual en que la chica tenía que pronunciar la fórmula bautismal arriana, e Ingunda no dijo nada. Hermenegildo, el príncipe, arriano también, cautivado por la dignidad de Ingunda, empezó a pensar que tal vez la fe de su prometida era la correcta. Dice la crónica que la bella Ingunda le pareció tan joven, tan desvalida y tan deseable, que se entregó a ella en cuerpo y alma. El rey Leovigildo intervino entonces. Imagínate vos, no solo no se le convertía la nuera, sino que el hijo se le convertía para el otro lado. Entonces,
envió a su hijo como gobernador de la Bética, es decir, a Sevilla. La responsabilidad de una provincia constituyó un honor para el príncipe, que intentó no defraudar la confianza de su padre, que entonces retrocedió un poco en su acercamiento al cristianismo romano. Pero una fuerza poderosa e incontenible volvió a empujar a Hermenegildo hacia la conversión. Dice la crónica: Ingunda buscó a Hermenegildo en Sevilla y entabló el comercio carnal de un modo muy entusiasta. Y con la ayuda de los sermones de un monje influyente de la Bética llamado Leandro, que después fue santo, Hermenegildo abandonó el arrianismo y se convirtió a la fe de su amada y se hizo llamar Juan. ¿Qué hace Juan? La reacción del rey visigodo y arriano Leo Vigildo fue primero prudente. Lo llamó a Toledo para hablar, pero Hermenegildo no fue. Y algún tiempo después desafió a su padre y se proclamó rey en una alianza con otros pueblos cristianos de la región. En el año 584 había entonces un rey visigodo arriano, que era Leo Vigildo, y un rey visigodo cristiano, que era Hermenegildo. Y el asunto, como era de esperar, se resolvió con una guerra entre el padre y el hijo. Las tropas de Leo Vigildo marcharon a Sevilla. Antes de que se completara el sitio a la ciudad, Hermenegildo envió a Ingunda a territorios vecinos donde podía estar segura. Leovigildo aplastó a las tropas de su hijo convertido. El príncipe fue conducido prisionero a la que después iba a ser la ciudad de Valencia primero y a Tarragona después. Ingunda se enteró de la desgracia de Hermenegildo, o Juan, como le decía a ella. Le habíamos quedado en que él se hacía llamar Juan. Juan. Planeó entonces Ingunda el rescate del príncipe, y para ello fue al reino franco y le pidió a los parientes de ella que lo ayudaran a liberar a su esposo, pero nadie le dio bolilla. Entonces sola, Ingunda emprendió el camino a Constantinopla. Nadie sabe para qué, pero fue. Sin embargo, enferma y maltrecha por las dificultades del camino, se murió. Todavía no había cumplido 20 años. Mientras tanto, Hermenegildo fue condenado a muerte por su papá y entonces murió como mártir cristiano. La sucesión siguió con el segundo hijo de Leovigildo, que se llamaba Recaredo, pero esa es otra. Esta termina aquí, con la muerte de Ingunda, camino de Constantinopla, y de Hermenegildo, condenado por su propio padre. Una historia muy triste, ¿verdad? Muy triste. ¿A quién quiere dedicarse la verdad? Bueno, los dos miembros de esta mientras, pareja. Mientras las lágrimas me impiden continuar. Digo, a los dos miembros de esta pareja, a Hermenegildo y a Ingunda. Y a Ingunda. Sí, ella porque era bella y era digna. Claro, Y él porque si uno no cambia de fe por amor, ¿por qué lo va a hacer, no? Claro, eso. Qué barbaridad, estoy... Ha quedado sacudido. Sí. Bueno, yo se lo quiero dedicar a Hermenegildo Sábat, que a veces se hace llamar Juan, y otras Menchi. Vamos a escuchar, ilustrando esta triste historia, una canción de Manuel Ponce, que es el autor de Estrellita, un distinguido músico. Esta es una pieza para guitarra, se llama Por ti mi corazón, y es seguramente lo que dijo Hermenegildo cuando se cambió de fe y de nombre. Dijo: por ti mi corazón cambiaré de fe y de nombre. Y Manuel Ponce, pensando en esa frase, por ti mi corazón, compuso esta canción que ahora escucharemos en la versión de Adam Holzman en guitarra. Adelante.